Esta noche, con una pluma entre mi mano, vengo a explicarte algo que me sucedió ya hace algún tiempo, pero que sigue viviendo en mi memoria como si hubiera ocurrido hace tan solo un momento. Un buen día, ya hacia el atardecer, me encontraba frente al lago Aceford Lake, que se hallaba anclado entre los bosques de Ohio. Yo estaba disfrutando, rodeado entre mis enseres y utensilios de pesca, pues había decidido pasar gran parte de esa noche pescando en las orillas de dicho lago, que tenía fama de ser el enclave perfecto para la pesca del black bass. Yo normalmente no tenía costumbre de pescar otro tipo de peces. Me gustaba el black bass. Me fascinaba la sensación de su tirada del hilo cuando mordía los señuelos que fabricaba yo mismo, con las colas de conejos que cazaba de domingo en domingo. Me daban resultados excelentes. Me resultaban verdaderamente mortíferos. Pasé gran parte de la tarde paseando, buscando el lugar perfecto en donde plantarme y distribuir mis enseres como si se tratara del campamento base de un escalador, para disponerme a clavar mis cañas en el suelo y empezar mi particular aventura de ir probando diferentes profundidades, alternando plomos de diferente peso y buscando distintos puntos en donde lanzar el anzuelo. Tras una larga indecisión, al fin me encontraba relajado, tumbado sobre un manto de flores que tupía toda la orilla de aquel enorme estanque, y con mis dos ojos fijados en las puntas de mis cañas, esperando el más sutil movimiento para lanzarme a recoger el hilo del carrete y atraer hasta la superficie lo que fuera que hubiera decidido morder el anzuelo. Ya entrada la noche, decidí no utilizar la técnica del arrastre con mis señuelos y tirar a fondo, con plomos de mayor peso, y probar suerte en las profundidades, pues suelen encontrarse peces de mayores dimensiones que han creado su propio hábitat entre la maleza y los recovecos más hondos. Pasado un prolongado tiempo sin tener ningún sobresalto, de repente escuché algo similar a cuando alguien agita con fuerza un látigo cortando el aire con un silbido electrizante. Y miré hacia todos los lados, pues me había quedado somnoliento y necesitaba unos segundos para recuperar mi coordinación fuera de mi ensueño. No tardé en darme cuenta que lo que estaba ocasionando ese firme y sutil zumbido era el hilo de una de mis cañas que pegaba tirones descontrolados, amenazando en arrancar de cuajo la caña del suelo. De hecho, lo consiguió. Tuve que introducirme en el agua y sumergirme más allá de mis tobillos para recoger la caña que se estaba hundiendo perdida ya casi en el fondo, y tirar fuertemente con la fuerza de mis dos brazos para lograr así recoger el hilo y descubrir lo que había en su otro extremo. De no haber utilizado hilo de acero, no hubiera soportado el brutal zarandeo proveniente del fondo. Mis hombros amenazaban en no seguir ayudándome, pues estaban al límite de su aguante. Mis piernas permanecían aferradas en el terreno, arrancando con mis talones la superficie del barro y dibujando profundos surcos, pues lo que fuese que estaba tirando desde el otro lado me arrastraba hacia el interior del lago, como si hubiera decidido ensuccionarme hacia las profundidades. Y tras una lucha de casi 30 minutos, empezó a vislumbrarse en la mitad del lago
la causa de todo aquello. Seguidamente la agresividad de los tirones fueron menguando, porque lo que se encontraba preso al otro lado del hilo de acero cedía ahora tranquilamente, aproximándose hacia la orilla en donde yo me encontraba jadeando y tratando de recuperar el aire tras un descomunal esfuerzo. Entrecerré mis ojos en el intento de enfocar mejor a lo que se estaba aproximando. Ya no necesitaba que yo lo atrajese recuperando el hilo con el carrete, pero ¿qué era eso? Ahora empezaba a asomarse sobre la superficie del agua lo que parecía ser una sombra que no tardaría en convertirse en una figura en 3 dimensiones y mostrarme una realidad que pocos humanos quisieran experimentar, ni por todo el oro que les pagasen. Lo que mis ojos estaban observando en ese momento solamente lo creyeron unos pocos, pero los que me conocían bien, amigos de la infancia, por ejemplo, sabían que no estaba mintiendo. Espero de verdad que también me crean los que me estéis leyendo. Lentamente, desde la lejanía, algo parecía acercarse. Cada segundo que pasaba se mostraba más enorme. Debería superar con creces los 2 metros. Cada vez que abría mis ojos, me mostraba más incrédulo, porque no tardé mucho en cerciorarme de que aquello no tenía nada que ver con las capturas de un pescador. Aquello se mostraba abominable, horrible, aterrador. Yo cada vez retrocedía más sobre mis pasos. No dejaba de mirar aquello fijamente. Se estaba acercando demasiado. Ya había emergido a la superficie gran parte de su cuerpo. Aquello no podía ser real. Lo que mi aguante psíquico estaba tratando de soportar sobrepasaba la resistencia de un humano. Aquello era algo deleznable, pero el crucial momento más dantesco fue cuando esa cosa emergió por completo y pude vislumbrar, horrorizado, la morfología de esa especie de monstruo que ahora se encontraba a pocos metros del árbol en donde yo me encontraba aferrado, muerto de terror, temblando, indefenso y con mi pulso desbocado, sumido completamente en un terrible ataque de pánico que me paralizó todo el cuerpo. Mis extremidades ya no obedecían las órdenes de mi cerebro, por lo cual por un momento pensé en darme por muerto, en abandonarme por completo, porque aquella cosa carecía de explicación. Deja que respire un momento y me arme de coraje para seguir contándote lo que viene a continuación. Era a simple vista mitad pez y mitad humano. La parte superior de su cuerpo estaba plagado de unas escamas uniformes, de un oscuro azulado tirando a negro. De la cúspide de su cráneo nacía una especie de cresta, semblante a la de los gallos. Sus ojos se mostraban achinados de un color oscuro como la noche. Sus fosas nasales eran simplemente 2 orificios, incrustados en los bordes de un hocico repleto de dientes, de los cuales destacaban 2 colmillos prominentes que sobremordían su labio inferior, en donde brotaba un ligero y casi imperceptible hilo de sangre, que parecía encantarle realmente, mientras iba masticando un puñado de pequeños peces que se iban deslizando en pequeños pedazos por la comisura de sus labios. De cintura para abajo, mostraba la apariencia y la aparente textura de un cetáceo. En la parte más inferior de su cuerpo, 2 prominentes ancas similares a los de un sapo conseguían ofrecerle un paso lento y torpe, pero a la vez conseguía ganar rapidez con unos ágiles saltos que le daba la evidente flexibilidad de sus extremidades. En un momento de lucidez, me alejé de él corriendo.
dando bandazos de extremo a extremo del bosque. La oscuridad no me estaba ayudando, pero la luna, aunque se mostraba menguante, me ofrecía un alivio con su escasa iluminación. Yo corría y miraba por encima de mis hombros con el aliento entrecortado y veía aquella cosa persiguiéndome, pegando brincos como un potro desbocado. Enloquecido, obsesionado en atraparme. Aquello había pasado de ser una presa a ser un cazador, y su recompensa era yo. Le debería parecer apetitoso porque una especie de saliva repugnante le caía de sus labios. Yo, para él, sería chocolate, un aperitivo fresco en medio de aquella aterradora noche. Mis fuerzas ya me estaban fallando, a pesar de mis sesiones diarias de deporte que conseguían mantenerme atlético y fuerte. El terror que apuñalaba mi interior me agarrotaba los músculos, pero sabía que, si sucumbía a mi estado de pánico, me convertiría en presa fácil para mi perseguidor. Y yo no hacía las cosas de ese modo. Nunca me consideré un cobarde, y jamás consentiría que mi esposa y mis hijos vivieran el resto de sus días sin saber lo que había sido de su esposo y de su padre. Porque yo fui siempre para ellos un ejemplo. Pero esta vez era diferente, porque aquel monstruo me estaba ya casi alcanzando. Sus zancadas eran cada vez más enormes. Por cada metro que yo recorriese, él abarcaba más del doble. Podía ya casi sentir el aliento saliendo de sus fauces. Sus descomunales escamosas garras se blandían en el aire tratando de alcanzarme y, tras conseguir trepar un resbaladizo montículo arenoso, ante mis ojos, vi cómo se desvanecía mi suerte. A tan solo unos cuantos metros se hallaba un vertiginoso acantilado. Mi camino había acabado. Era el fin de mi trayecto. Ya no podía seguir huyendo. Aquella cosa había ganado, así que caí al suelo de repente mientras observaba cómo se iba acercando. Seguidamente me arrodillé frente al monstruo, que ya se encontraba justo delante, y pude notar, por la expresión de su rostro y por la forma de entornar sus labios, que haría que pagara con creces aquella larga persecución. Él se encontraba jadeante, y yo debería pagar por ello, por tanto esfuerzo, cuando yo simplemente debería haberme rendido al instante y así haber sido una presa fácil, como todo lo que él cazaba en el lago, como los peces que antes andaba masticando. Pero no, yo se lo puse difícil. Aquella forma de adefesio se iba acercando, más y más en cada segundo, hasta lograr situarse frente a mí. Agachó sus patas hasta quedar literalmente frente por frente. Sus ojos estaban a 2 centímetros de mis ojos. Pude notar el calor de su piel sobre mi rostro. Percibí un sudor frío que se deslizaba de mi espalda hacia abajo y con ojos de cordero degollado, supliqué a los 4 vientos, gritando como un loco, exclamando que ahora era el momento de recoger los frutos de mi fe, y que si realmente existía algún Dios, ahora era el preciso momento de demostrarlo, tras tantos momentos de interminable oración a lo largo de mis 40 años. Pero no, esa noche Dios no parecía estar dispuesto a escucharme, porque de repente aquello entreabrió sus fauces y con un gesto de lo más obsceno, hizo aparecer de entre sus labios una lengua prominente y humeante, que no dudó en atreverse a lamer mi cuello. Parecía estar saboreándome. Yo retorcía mi pescuezo de un lado hacia el otro, con una expresión entre terror y asco. En unos momentos me encontré lamido por todas partes. Todo a mi alrededor empezó a adquirir un olor a estercolero. Yo permanecía con los ojos cerrados, esperando el letal zarpazo en cualquier momento. Sentía la sensación que deberían sentir los presos a escasos momentos de su ejecución. Pero aquel monstruo se estaba jactando. Se mostraba orgulloso de lo que estaba haciendo. Quería alargar mi plazo de sufrimiento hasta el último momento. Pero la ira se apoderó de mí, y con uno de mis puños golpeé violentamente su pecho.
y lancé un fuerte rodillazo que impactó directamente en sus genitales, lo cual consideré de antemano que el tremendo dolor que le causaría aquello sería suficiente para liberarme y poder huir y esconderme entre la maleza del bosque. Pero en vez de eso, arrugó el morro ajeno a cualquier tipo de dolor y me agarró de los pelos arrastrándome tras sus pasos. En tan solo unos momentos ya me sentía como la presa de un león, que es arrastrada por su atacante para compartirla con sus cachorros. Mi cuerpo era como si estuviera rompiéndose poco a poco, en 1000 pedazos. Los arañazos que me producían las punzantes vegetaciones del bosque me diseccionaban la piel, provocando surcos sangrientos. Dios mío, qué dolor. Las piedras del irregular suelo me golpeaban por todos lados, provocándome diversos moratones. Ya me di por abandonado, tan solo deseaba que mi cabeza no tardara en impactar sobre cualquier roca lo suficientemente grande como para reventarme los sesos y quitarme de tanto sufrimiento. Mientras me estaba sintiendo arrastrado, hasta quién sabe dónde, rezaba como para autoimponerme la extremaunción, y de repente paró, y mi cuerpo quedó tirado en el suelo, enredado entre unos zarzales que clavaron sus espinas por toda la anatomía de mi cuerpo. Un hilo de sangre se deslizó por mi frente hasta llegar a mis labios, que saborearon su sabor metálico, y aquel gigante se posicionó delante de mis pies, observando si aún seguía respirando, comprobando que su juguete aún le sirviese para un ratito más de diversión, que aún quedara alguna parte de mi cuerpo sana en la que pudiera ensañarse. Escupí torpemente la sangre de entre mis labios, y aquel adefesio cruzó las extremidades superiores y se frotó su prominente mentón, como para convencerse que ya era suficiente. Me levantó del suelo agarrándome por el cinturón. Me tambaleé en el aire doblado, indefenso. El intenso dolor que sentía por todas partes nublaba por momentos mi visión. Mis dolores se volvieron más punzantes cuando aquel monstruo empezó a caminar con su característico paso torpe, con mi cuerpo zarandeándose, aferrado en una de sus manos, dirigiéndose hacia una especie de cavidad dibujada entre unas gigantescas rocas que habían un poco más adelante. En pocos minutos llegamos a las puertas de aquella oscura cueva. Nos introducimos hasta las entrañas de aquella siniestra y fría cavidad terrestre. Me lanzó al suelo como un manojo de escombros y encendió una antorcha que permanecía introducida entre una de las grietas de las paredes. De repente todo se iluminó y tuve la sensación de haber retrocedido a la era de los neandertales. Se trataba de una cavidad enorme, con unos túneles oscuros y profundos que penetraban por todos lados. Seguidamente, al tratar de incorporarme, mi visión se nubló y me desmayé en el acto. No sé cuánto tiempo pasó tras el desmayo, pero al abrir de nuevo mis ojos me encontré encadenado a un collar metálico que rodeaba mi cuello. Aun con la visión dificultosa, pude mirar a mi alrededor y no pude dar crédito a lo que me encontraba observando. Decenas de hombres encadenados se encontraban esparcidos a mi alrededor, todos ellos delgados, casi esqueléticos. Me observaban con la mirada perdida, como fija en un solo punto. Se encontraban intercambiando palabras entre ellos, pronunciando palabras por lo bajo, como tratando de ocultar un gran secreto. Pero lo más asombroso, lo que hizo que se me estremeciera todo mi cuerpo, es lo que observé a continuación. En un extremo de aquel frío y húmedo habitáculo, entre penumbras, se encontraban desnudos fornicando frenéticamente varios de esos hombres encadenados, con una especie de mujeres enormes, más o menos de la altura de aquel adefesio. Aquellas féminas hubieran mostrado una forma humana si no fuera porque poseían unas manos de grandes dimensiones y unos ojos de un tamaño desorbitado. Aquellos varones parecían estar haciendo el acto mecánicamente, como sumidos en un profundo trance, mientras ellas se dejaban hacer sin ninguna señal de disfrute, moviendo sus caderas a un ritmo monótono y constante.
Seguidamente, cada uno de aquellos hombres que había terminado se subía a sus mugrientos harapos, se abrochaban sus cinturones y volvían a su lugar de origen y se perdían en el grupo. Seguidamente, aquel monstruo gigante no tardó en sacarme de mi asombro, tras encontrarme observando a algunas de aquellas féminas revolcándose en el suelo repletas de satisfacción. Cuando procedió a agarrarme de nuevo por el grillete ceñido a mi cuello y arrastrarme por aquel rasposo pavimento, para finalmente lanzarme de un solo impulso hacia el centro de una turba de hombres que se hallaban practicando nuevamente el acto. Aquel gigante, de un solo manotazo, arrancó una gran parte de la tela de mis pantalones, dejando la prenda repleta de jirones deshilachados, liberando de aquel modo gran parte de mi sexo y espetando una especie de eructos malsonantes que rondaban entre rugidos y jadeos de desesperación. Finalmente, señaló hacia una de las mujeres que se encontraba sola entre el grupo, descansando en el suelo, y con un grito agudo que hizo retumbar la totalidad del habitáculo, me indicó con exagerados y obscenos gestos que fuera hacia ella y me uniera a esa delirante orgía de locos. No puedo explicar lo que sentí en lo más profundo de mi interior al verme partícipe de toda aquella aberración, pero no tenía otra opción que obedecerle. Hoy en la actualidad ya pasaron 4 años de aquellos hechos y he decidido contártelo desde la penumbra de esta habitación, donde he permanecido aislado durante todo este tiempo. Una especie de seres similares a la de Efesio, pero que no superan el medio metro de alto, desprovistos de sus extremidades inferiores y que reptan por el suelo para desplazarse de un lugar a otro, me traen víveres todos los sábados y de vez en cuando me trasladan por un periodo de tiempo hacia otra estancia donde estoy obligado a cumplir de nuevo como hombre con algunas de las mujeres del montón. Ya con el paso del tiempo pude ir encajando todas las piezas de aquel juego siniestro. Una noche, una de tantas que caigo en las redes del insomnio, pude percibir una secuencia de llantos procedentes del otro lado de los muros de mi habitación, que a partir de entonces me sirvieron de sintonía para el resto de las noches. Eran llantos de infantes, de mujeres parturientas pariendo, de bebés reclamando el pecho de sus madres. Algunas veces paso las tardes mirando a través de los barrotes de una diminuta ventana recortada en una de mis 4 paredes, y puedo observar cómo muchas de aquellas extrañas mujeres pasean de arriba abajo, sumidas en una especie de estado hipnótico, con bebés entre sus brazos, acunándolos exageradamente. Aquellos bebés eran como fetos muy grandes, con rasgos parecidos a los de la de Efesio, que por cierto, desde el día en que me encerraron, jamás lo volví a ver. Solo lo escuché rugir en algunas ocasiones. Quiero pensar que estará cumpliendo su misión en las profundidades del lago, y solo regresa cuando trae alguna captura interesante. Yo, ahora, me aterrorizo por el solo hecho de pensar que formo parte de ese oscuro experimento biológico, porque al mirar a los ojos de aquellos niños, veo los míos en muchos de ellos. Nunca pensé que una pacífica tarde pescando en el estanque acabara de este modo tan cruel. Ahora, mi única misión es esperar la hora de mi muerte. Últimamente como muy poco. Ya no tengo hambre. Mis costillas sobresalen de mi cuerpo como rastrillos clavados sobre mi pecho. Pronto habrá acabado todo. Pero antes de que sea demasiado tarde, decido lanzar estas palabras a través de los barrotes de mi ventana, hacia las aguas del lago, con la esperanza de que alguien las encuentre. Richard Lee Anderson. Alrededores del lago Ford Lake, diciembre de 1988. Postdata. Decirle a mi esposa y a mis hijos que los amo. Calle Burton, edificio 43, Springfield, Ohio.